buenas estudiantes, querido curso. Este es el video de la clase, si mal no recuerdo, es la clase 9. Empezamos el nuevo capítulo, el último capítulo que vamos a ver de estática, y se trata nada más ni nada menos que de la fricción, o sea, la fuerza de roce. Entonces, para ello voy a compartir el PPT. Estoy grabando, parece que estoy grabando, yes. Bueno. Ya hemos pasado muchas cosas en estática, hemos visto, bueno, desde vectores, fuerza, cálculo de momentos de fuerza, voy a quedarme por ahí todavía. También hemos visto, a ver, espérame un segundo, ¿cómo voy? Oh, mira, no hay que ver, ahí sí, creo que estoy compartiendo bien. Hemos visto también, como les decía, sistema equivalente, hemos podido reducir cargas distribuidas también más adelante a fuerzas puntuales, hemos calculado el equilibrio, las reacciones externas y lo último que vimos fue reacciones internas, cuando cortamos un material, un elemento en cualquier parte y construimos diagramas en vigas, diagramas de fuerzas internas, o sea, cómo se comportan las interacciones internas a lo largo de toda una viga. Y ahora nos queda hablar sobre la fricción, que es, como les dije antes, fuerza de roce, y sabemos que la fuerza es la representación de una interacción. Como las únicas interacciones que estamos estudiando en este curso son las de contacto y las a distancia o de cuerpo, tenemos contacto y la de cuerpo es la única que estamos viendo, es la fuerza de peso, que tiene que ver con la interacción con el planeta Tierra desde la teoría newtoniana. Nos tenemos que clasificar y ver dónde entonces cabe entre la fricción. Por supuesto, como ya deberán saber, ay, perdón, la fricción también es una fuerza de contacto, de hecho, es parte de la fuerza de contacto. Hasta el momento habíamos estudiado cuerpos que eran lisos y cuando eran lisos no se daba lo que estamos viendo en este GIF. Lo que se ve en este GIF es que en realidad a nivel microscópico o a veces no tan pequeño como vemos en la figura, aquí hay un zoom, a nivel microscópico las superficies son rugosas. ¿Y qué quiere decir que sean rugosas? Que tienen estas imperfecciones. Y es debido a estas imperfecciones que la representación de la interacción entre el suelo y la caja, o entre la mano y la caja, si yo quisiera ver un zoom de la mano, o entre incluso el aire y la caja, no es simplemente posible representarlo con una fuerza normal a la superficie. Porque quedémonos con la mesa y la caja. En este caso, la interacción mesa-caja, si yo hiciera, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de la caja, yo dibujo la caja y a nivel general, considerándola como una partícula, si yo pensara igual que en física, esta es una sola partícula y acá al lado la voy a poner como un cuerpo rígido. Estoy dibujando los dos como cuerpos rígidos, pero voy a considerar que el de la izquierda es una partícula. Ay, no puedo elegir color ahora. ¿Qué me pasa aquí? Ahí sí. Entonces, por ejemplo, para este caso, yo me pregunto, ¿qué hace? Voy a representar solo el que hace el suelo sobre la caja. Entonces, ¿se acuerdan las tres preguntas? Si yo trabajo en el plano X, y el Z es el eje que sale de la pizarra. El suelo, cuando era liso, impedía, restringía de alguna manera el movimiento en el eje X a ciertas condiciones. Y cuando es liso, yo asumía que no. Vamos a ver ahora la explicación. En el eje Y, claro, impide que la caja baje. Si algo quiere hacer caer la caja, otra interacción, la interacción con el suelo se puede representar como un no vas a poder pasar, normal a la superficie. Y por supuesto que si puedo generar un par de fuerzas aparecería momento, pero en este caso la respuesta es negativa. Ahora bien,
Cuando yo hago eso mismo en un cuerpo rígido, yo podría escribir eso mismo para cada partícula, para cada, perdón, dos puntos, para cada par de puntos en contacto. Este punto con el suyo de la mesa, qué sé yo, todo par de puntos. Y en todo par de puntos tendría entonces yo que dibujar una fuerza normal. Y no necesariamente esa fuerza normal va a ser de la misma magnitud en todos los puntos. Por ejemplo, ahora la dibujé así. Es una fuerza distribuida que yo por la teoría ya conozco que puedo traducirlo a algo parecido a eso que está allá. Pero tengo que elegir, no siempre va a estar al medio. Por lo visto, si esta es la fuerza distribuida, la de la derecha, la normal tendría que pasar más o menos por un punto un poquito más a la derecha, ¿cierto? Porque depende del centroide. Ahora bien, cuando los cuerpos son rugosos, como el que está en el GIF arriba, cuando los cuerpos son rugosos tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora, si yo me hago la pregunta nuevamente en el eje X, si el suelo impide o genera alguna dificultad a la caja para moverse, podemos ver que debido a las rugosidades, a estas crestas que tiene la mesa y a la vez que tiene en la caja, el- es como si analizara el mismo ejercicio visto desde afuera cuando eran lisos. Acá ahora hay superficies normales que están diagonales. Hay superficies normales que tienen distintas direcciones. Por lo tanto, se van a generar componentes en el eje X, que en un solo eje yo lo pondría así, por ejemplo, mientras que acá le pondría en muchos puntos distintos valores. Yo directamente le llamé FR, porque justamente esa componente del suelo sobre la caja, de esa interacción, esa componente en el eje paralelo a la superficie es la fuerza de fricción. Noten aquí entonces que en realidad hay una sola fuerza, que la voy a poner en negro, que es la fuerza del suelo sobre la caja. Suelo FCC le voy a poner, que es la equivalente entonces a debido a este sistema de fuerzas distribuidas. Y tal como ven, bueno, tal como lo ven ahora, no podríamos quedarnos conformes con esa explicación porque de eso se trata la clase. Vamos a profundizar entonces en esta fuerza. Hoy dejé eso marcado en negro, lo voy a borrar. Ahí sí. Entonces, tal como sale ahí en pantalla, ahora en realidad, entrando en detalle, si yo voy al microscópico y veo esas rugosidades y yo en cada contacto, cuando hago desaparecer aquí el suelo, esta se va, chao, 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 chao. Cuando hago desaparecer el suelo, fíjense que en todos estos contactos, aquí tendría que poner fuerzas normales y no son perfectamente verticales. Si yo las dibujo ahí, una normal está en esa dirección, que es justamente esa fuerza R1. Si yo dibujo acá, una normal está en esa dirección. Y si hago una acá, estaría nuevamente como en esa dirección. Mientras que aquí estaría, no, esta no me parece muy coherente porque estaría yo creo más así, ¿cierto? Pero la idea es que por cada contacto hay una fuerza normal, seguimos con esa regla, pero ahora estas fuerzas son todas en distintas direcciones. Si yo busco un sistema equivalente y sumo todas esas fuerzas y todas las que faltan en los distintos puntos, voy a terminar con una componente vertical y una componente horizontal. Por supuesto que si yo considerara que estas rugosidades solo corresponden a este punto que está aquí, entonces yo solo en ese punto pondría la resultante del sistema de fuerzas. No debería haber borrado todo, pero ya lo hice. Y solo en ese punto diría, ahí va la resultante de este sistema de fuerzas. Todas esas van a terminar siendo una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Y eso podría pasar en todos los puntos. Si yo hago zoom, va a pasar exactamente lo mismo que acabo de hacer. ¿Sí? Es justamente la figura que dibujé a la derecha. Entonces se van a girar puras fuerzas horizontales y verticales en cada punto, etcétera, etcétera. Entonces, un detalle importante que es distinto a lo que estudiaron en física de primer año es que ahora todas estas fuerzas distribuidas
del suelo sobre la caja o de una superficie sobre el cuerpo que estoy estudiando, aquí están representados de una manera genérica como si fuera una fuerza normal distribuida, porque en todos los puntos puede haber una normal distinta, y una fuerza de roce también distribuida. Aquí no se nota muy bien, pero fíjense que las flechitas son más chicas y aquí cada vez más grandes. Eso también es una fuerza distribuida en el eje X, solo que están en la misma línea. Entonces, esa sería la interacción del suelo sobre la caja. Miren que aquí está la interacción de una mano, por ejemplo, sobre la caja que está empujándola. El desplazamiento, por ejemplo, muestra que quiere ser hacia la derecha. Y no hay más contacto, pero está el peso que representa la interacción tierra-caja. Fíjense ahora que si esto tiene que estar en equilibrio, entonces las fuerzas normales y las de roce tienen que equilibrar a las otras dos fuerzas, la fuerza de la mano sobre la caja y la fuerza peso. Por esa misma razón, yo sé que voy a tener una normal con el mismo valor del peso. O sea, si yo hago la sumatoria de fuerzas en el eje Y sumando hacia arriba positivo, voy a tener que la normal menos mg tiene que ser igual a cero. O sea, yo sé que la normal vale mg. Por el otro lado, cuando hago la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, también voy a tener F menos la fuerza de roce. Aquí está, bueno, con esa F y le cambié la R, pero bueno. Entonces también puedo ver ahí que la fuerza de roce tiene que ser igual a F. O sea, la fuerza de roce depende del valor de la fuerza externa de la otra interacción. No la del suelo, sino la de la mano sobre la caja, la cuerda sobre la caja, lo que está empujando la caja o qué sé yo. Mientras que la normal tiene el valor del peso en este caso, que depende de la masa de la caja. Luego, es importante notar que, oh mira, la fuerza del suelo sobre la caja siempre depende de las otras interacciones, de la masa del cuerpo y de la otra interacción sobre la caja. Mientras más empujo entonces con una fuerza F más grande va a ser el roce, para que esté en equilibrio. Y lo que voy a seguir en las próximas diapos es mostrarles que, ¿qué pasa si la fuerza F crece y crece y crece? La fuerza de roce puede crecer y crecer y crecer. El suelo va a poder ejercerle una fuerza lo suficientemente grande siempre para igualar el valor de F, o sea, para cumplir esta ecuación. Porque si puede hacerlo, si el suelo sobre la caja, el suelo representado, su interacción representada con la fuerza de roce sobre la caja, puede igualar a F en todo momento, siempre estaría en equilibrio. Anticipándome, justamente el suelo no siempre, o la otra superficie más bien, porque no necesariamente suelo, puede ser una mesa, puede ser una mano también sosteniendo la caja. El suelo o esa superficie de contacto no siempre va a poder resistir todos los valores de f y va a llegar el punto en que esa ecuación no va a ser igual a cero, por lo tanto el cuerpo no se va a mantener estático. Solo piensen en el hecho de cuando empujan una caja pesada, un refrigerador o algo así. Cuando empujamos, el- en un primer momento uno empuja cada vez más fuerte y nada se mueve. Y eso depende de qué tan pesado esté el cuerpo. Y llega un punto que lo puedo lograr mover. Por lo tanto, eso quiere decir que ya las fuerzas no suman cero. Eso por una parte. Recapitulando, N y FR dependen de las otras fuerzas externas, de las otras interacciones, y van a crecer dependiendo de cómo son las otras para que puedan igualarse a cero y puedan mantener el cuerpo en equilibrio, hasta cuando no se la puedan más. ¿Sí? Vamos a ver pronto qué significa eso. Y lo otro que tengo que poder cumplir para el equilibrio es que la suma de momentos respecto a cualquier punto sea cero. Entonces, importante que solo si n es igual a mg y fr es igual a f, no es arbitrario el punto donde se tiene que aplicar esta fuerza del suelo sobre la caja, esta fuerza R. Entonces, una cosa que estudiamos y no hemos aplicado mucho es los elementos de tres fuerzas. Y los elementos de tres fuerzas se caracterizan porque todas las fuerzas pasan por un punto. Entonces, como el peso pasa por el centro de gravedad y esta fuerza F que se está ejerciendo en la mitad de la caja pasa por también el centro de gravedad, sabemos que la fuerza del suelo sobre la caja tiene que pasar por el centro de gravedad.
Entonces, la única forma es que el punto A se ubique a una distancia X respecto al centro de la caja. Porque yo sé la inclinación de esa fuerza. Esa inclinación puedo caracterizarla con phi, depende del tamaño de n y el tamaño de Fr. Por lo tanto, solo con la magnitud de la normal, que depende del peso, y la magnitud de Fr, que depende de F, voy a poder sacar phi y el valor de R, y por lo tanto sé en qué punto tendría que ubicarla para que pase por el centro de gravedad. Otra cosa, una forma analítica de demostrarlo es simplemente acá buscar un punto A tal que esa sumatoria de cero, y ese punto A es tal que se va a separar una distancia X del centro. Por lo tanto, si hago la sumatoria del momento en A, el brazo de MG sería X, mientras que en este caso, solo para este caso, como F está ubicado, pongámosle a la altura de la caja L, esa altura sería L medios. Solo para este caso lo voy a señalar así. El momento sería negativo respecto al punto A. Y si se fijan aquí, eso da cero, ¿cierto? O sea, perdón, la fuerza, estamos buscando punto A donde la fuerza del suelo sobre la caja pasa. Entonces esa fuerza no hace momento. De modo que acá yo puedo despejar cuánto tendría que valer X. Entonces puedo calcular dónde, en qué punto está la fuerza resultante más simple aplicada del suelo sobre la caja. Bueno, aquí dice algo de movimiento inminente, pero ya la vamos a ver. Bueno, hace muchos años, una persona de apellido Coulomb hizo experimentos y demostró que la fuerza no era una función del área de contacto. O sea, se dio cuenta que cuando ponía distintos materiales a prueba en rampas, inclinando rampas para ver si los cuerpos cedían, si la fuerza de la superficie sobre la caja, la fuerza paralela a la superficie, o sea, la fuerza de roce, era capaz de mantener el cuerpo en equilibrio independiente, considerando que esas superficies están siendo inclinadas. ¿Qué quiero decir? Yo pongo, por ejemplo, un cuerpo en una superficie, en un cuaderno, por ejemplo, y empiezo a inclinar y a inclinar y a inclinar el cuaderno, por ejemplo, llego así, y por ejemplo, la caja no se mueve y está ahí. Pero va a llegar un punto a cierta inclinación donde el cuerpo no va a aguantar más y va a caer con cierta velocidad. Eso es justamente un punto donde yo pues, me permito cuantificar en cada momento cuánto tiene que valer la fuerza de contacto, o sea, la fuerza de roce. Porque para cada inclinación, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la caja, yo puedo saber que aquí está, bueno, sé que está el peso, sé que está la normal y sé que estaría la fuerza de roce y como no comenté antes, pero como dice la diapo pasada, esa fuerza de roce es paralela a la superficie, pero la flecha apunta hacia el lado contrario del movimiento inminente. Y eso viene de las rugosidades. Bueno, ¿qué quiero decir con inminente? Hacia dónde está a punto de moverse. La rugosidad eran así, por ejemplo, de la caja y la superficie. Entonces, fíjense que si algo lo está empujando para allá, estas caras, las caras del lado izquierdo de cada rugosidad de la caja, son las que, esas son las que van a chocar con los cerritos, las rugosidades del suelo. Por lo tanto, como esa es la interacción que se está dando y en el otro lado no están chocando, yo puedo observar que sí o sí las fuerzas del suelo sobre esa caja van a ir entonces en esa dirección, para allá. Y eso se traduce en fuerza normal vertical hacia arriba y una fuerza de roce así, que se opone al movimiento inminente, o sea, hacia dónde quiere moverse el cuerpo. Esa es la idea. Por eso es que en la caja del lado dibujé la fuerza del roce hacia arriba y a la derecha, porque el peso quiere mover esto hacia abajo. Recuerden que el peso tendría aquí dos componentes. Una así, quiere mover el cuerpo hacia abajo de la rampa, y una así, que quiere hacer que penetre la rampa, pero la rampa no le deja. Entonces se dio cuenta este personaje Coulomb
que podía poner la caja del mismo material, pero el doble de grande, y pasaba exactamente lo mismo. O sea, eh, para el peso, aunque se doblara, por ejemplo, igual a la misma inclinación de esta tabla, la caja empezaba a caer. ¿Sí? Se dio cuenta, sí, que esa fuerza de roce, eh, eh, esto no, lo que acabo de decir no lo explica totalmente, porque hay que considerar también la otra condición, de que esa fuerza de roce, si bien está equilibrando todo el rato a esta fuerza MG, a esta componente de MG, a esa, y este que acabo de dibujar ahí estaría siendo resistida por la normal. La primera componente que mencioné, yo la puedo calcular dependiendo de la inclinación de la rampa. Si esta inclinación es teta, yo puedo saber que aquí hay un ángulo teta. Dibujar más grande. Si el peso es así, las dos componentes están así y este ángulo vale teta. Entonces, esta es la componente del peso mg seno de teta. Esta mg sería opuesto por el vértice seno de teta, que está queriendo empujar la caja hacia abajo de la rampa, y entonces Fr tiene que valer mg seno de teta para resistirlo. Y ese mg seno de teta, sabemos que mg coseno de teta, o sea, esta otra componente, tiene que ser igual a la normal. Entonces, si Fr es mg seno de teta, si Fr es igual a mg seno de teta, y tenemos que la normal es igual a mg coseno de teta. Para quien no me siguió, aquí está hipotenusa, coseno, porque es el lado adyacente al ángulo, y este de acá es mg seno de teta, porque es el lado opuesto. Miren aquí la relación, si yo despejo en mg, me queda fr seno de teta es igual a mg, entonces va a ser igual a n partido coseno de teta, que es mg. Fíjense la relación aquí en Fr es igual a tangente de teta por la normal. Entonces, miren, ¿cuánto vale Fr? El Fr va a valer la tangente del ángulo que yo puedo medir. ¡Wow! Miren, imagínense el experimento. ¿Y la normal? ¿Cuánto vale la normal? Mg coseno de teta. O sea, es una cosa redundante, pero estoy diciendo, esto es una constante y este es un valor que yo puedo calcular de manera empírica. Yo puedo tener un valor para Fr en todo momento. Por eso dice, es proporcional a n. Bueno, y también mostró que cuando ya no estaba estático, sino que el cuerpo ya se estaba moviendo, la fuerza roce es independiente de la velocidad y tiene un valor un poquito más chico que esto que acabamos de calcular. Es un poquito más chico, no está muy bien dicho, pero en realidad es un poquito más chico que el máximo que podría valer aquí, que justo se da justo antes de caer. En el ángulo justo antes de caer. Por ejemplo, yo tengo la rampa así y la voy inclinando, 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 y el ángulo, cuando cae, el ángulo, imagínense, vale 45. Entonces, para la tangente de 45 por la normal, yo digo, esa es la fuerza de roce máxima. Porque si recuerdan la función tangente, va así, menos pi medios, menos 90 y más 90 grados, se va al infinito. Entonces, cuando estamos desde cero y no hemos pasado los 90, vamos subiendo, subiendo, subiendo. O sea, este valor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por lo tanto, la fuerza de roce siempre va creciendo en función del valor de la normal. ¿Ya? Y entonces va a llegar a un máximo antes de caer. Y esa fuerza de roce para cuando ya se mueve es un poco más chica. Y es justo lo que vamos a ver en este diagrama. Entonces, como vimos, la fuerza de roce va a depender de la fuerza con la que estoy queriendo mover el cuerpo. En este caso sería P, en el caso anterior era mg coseno de teta. Perdón, seno de teta, mg seno de teta. Y vemos entonces que si P vale cero, Fr, como tiene que estar en equilibrio con P, recuerden la sumatoria de fuerza en X igual cero, entonces implica que P tiene que ser igual a Fr. Cuando P vale cero, Fr, que es la que vamos a graficar, vale cero. Este es P, ¿ven? Cuando P vale 1,
etcétera, etcétera, sí, va subiendo. FR vale 1 y qué sé yo. Entonces, el suelo va a poder resistir un máximo, pero cuando la fuerza es suficientemente grande, las rugosidades que están aquí en todos los puntos no alcanzan a soportar la intensidad de la fuerza P. O sea, la caja, como les dije, se pegaría a este lado, así, porque, mira, voy a hacer una trampita aquí. Imagínense que este viera la caja y hubiera una fuerza P aquí, con la amplificación del zoom y todo. Estas partes se pegan, entonces chocan con las rugosidades del suelo, pero va a llegar un punto que P va a ser suficientemente grande que aquí esto va a pasar de largo. Y esto está representado aquí, miren. Fíjense, bueno, está justo pintado de morado, pero van a ver que el cuerpo pareciera que saltara un poquito, que sube, ¿cierto? Porque pasa de largo. Es tan grande la fuerza P, la fuerza de la mano sobre la caja, que esas rugosidades se levantan, se deslizan y pasan de largo. El cuerpo se mueve. Y ese valor, por supuesto, que es cuando P es máximo y por lo tanto me va a dar un valor de roce máximo. Y ese roce se conoce como el valor, la fuerza de roce estática máxima. Y experimentalmente, ¿se acuerdan que valía siempre tangente de teta, de la inclinación en la rampa por la normal? El valor del teta para cuando ya la rampa se inclina lo suficiente para que deje de estar en equilibrio, ese para el máximo se conoce como el coeficiente de roce estático. Entonces, ¿la fuerza de roce vale el coeficiente de roce estático por la normal? No. Solo vale eso cuando la fuerza P es tan grande que el cuerpo está a punto de moverse. Y eso se llama movimiento inminente. Entonces, cuando el movimiento es inminente, antes de salir del equilibrio, la fuerza de roce va a ser la fuerza de roce máxima. ¿Cuánto vale eso? El coeficiente de roce por la normal. Y en todo otro tiempo, cuando está en reposo, va a ser un valor cada vez más chico, ¿cierto? No pesquen todavía ese. Más chico, más chico, más chico. No pesquen. Por eso la fuerza de roce se expresa así. Es igual o menor al coeficiente de roce estático por la normal. Mientras que cuando el movimiento es inminente, bueno, es igual. Y el otro caso es que cuando el cuerpo ya está en movimiento y tiene bajas velocidades, que es lo que podríamos estudiar, entonces la fuerza de roce siempre tiene un valor independiente de la fuerza P y es un poco más chico que el máximo estático. Y se llama la fuerza de roce cinético. Y este coeficiente de roce cinético es un poquito más bajo que la fuerza, que el coeficiente de roce estático. Y eso sucede porque esas crestas, cuando el cuerpo ya se está moviendo, se empiezan, por calor de la fricción, se deforman por el calorcito y quedan más planas. Por lo tanto, al cuerpo le cuesta menos avanzar. Se achatan de alguna manera esas crestas. Y eso es la, toda la teoría dura del roce. Entonces, lo que viene ahora es estudiar un poco más de la geometría de lo que le estaba contando, de la tangente y todo eso, para entender ese coeficiente de roce. Y después vamos a pasar a aplicaciones. Cuñas, cables flexibles, o sea, poleas vamos a ver. Vamos a pasarnos todas estas ecuaciones para llegar a una expresión final. Y vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos media hora. Estamos re bien en el tiempo. Entonces, yo les expliqué lo que hizo Coulomb o que hicieron otros científicos con el plano inclinado y lo asigné con un valor de teta. Pero otra forma de relacionar que también tiene total relación con lo que pasa en esas rampas, pero no vamos a entrar en las analogías en este caso, es entender que la fuerza de una superficie sobre la otra tiene dos componentes, como decía antes, la normal y el roce, y la relación entre ellas, en la dirección de la resultante va a depender de qué tan grande es esta y de qué tan grande es esta, la relación entre ambas. Entonces, y eso se puede señalar aquí con un ángulo. O sea, fijémonos en el triángulo. Este triángulo sería así. Perdón, lo está dibujando mal. Lo voy a hacer aquí.
la normal aquí y la fuerza de roce la pasé para acá. ¿Para qué? Para poder dibujar la resultante aquí. Entonces, esa resultante, fíjense que aquí voy a extender la resultante en esta línea y la normal está en esta línea, por lo tanto, opuesto por el vértice, aquí está el ángulo phi. Entonces, fíjense que con el ángulo phi yo puedo decir la tangente de phi es el opuesto partido el adyacente, que es justamente lo que está acá. Y entonces, justo antes, en el movimiento inminente, yo sé que la fuerza de roce vale un coeficiente de roce por la normal, y como se divide por la normal, aparece que la tangente de ese ángulo es mu. ¿Qué quiere decir eso? Que en el movimiento inminente, la tangente de ese ángulo que existe entre esas dos componentes tiene que ser mu. Y en realidad voy a mostrar la rampa porque no es tan difícil. Fíjense, este fuera el ángulo en el cual la caja está a punto de moverse y de caer debido al peso. Entonces, si yo elimino la rampa, acá no la puedo eliminar, la voy a dejar, aparecerían estas dos componentes, la normal y la fuerza de roce. En un punto, por supuesto, que tendría que pasar justo en el mismo, como un elemento de fuerzas, tendría que pasar justo aquí en la línea de acción de MG. O sea, en rigor esto está así. MG está aquí así en el 10 DCL y en este punto tendría que estar, para que no haya momento, la normal y la fuerza de roce que la voy a poner. Perdón, me equivoqué. ¡Ah! ¡Ah! Chin, chiri, chin, chiri, chin, 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 chin. Estaba bien antes. No puedo marcar. La fuerza rosa que la marcaré en rojo, así. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tienen una fuerza resultante que está así. ¿Sí? Y que en realidad esa fuerza resultante tiene que ser igual a mg para que el cuerpo esté en equilibrio. Justamente si yo dibujo esas tres fuerzas, la azul y la azul y la roja van a generar como resultante esta negra, que sería igual a mg. Se puede mostrar a... Me acuerdo que este ejercicio de la rampa me lo pidieron en unas olimpiadas de física. Pasaron los materiales en un laboratorio y me dijeron, calcula el coeficiente de roce. Yo no cachaba nada en ese momento. No me acuerdo qué hice. Hmm. Y fíjense, voy a completar el triángulo. Ese triángulo que acabo de hacer, la azul es la normal, la roja es la fuerza de roce y la negra es la resultante del suelo sobre la caja, tiene una geometría muy parecida a la inclinación del plano. Entonces, si este ángulo es phi, si se fijan bien y completan este triángulo, miren, voy a completar aquí un triángulo semejante, tin, 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 este también es phi. Entonces, si ese es phi y este es 90 y este el ángulo complementario, este igual tiene que ser phi, que es exactamente el mismo que dibujé aquí arriba. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Es como el mismo triángulo dado vuelta. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es que el ángulo de inclinación del plano es el mismo ángulo que muestra la relación entre la fuerza de roce y la normal. Ángulo de fricción estático se llama acá, y para el caso dinámico es el ángulo de fricción dinámico simple. La primera aplicación de la fuerza roce muy útil en ingeniería es las cuñas. Y las cuñas son simplemente elementos de formas geométricas particulares que permiten, debido a la interacción que tienen con otros cuerpos de interés, estas cuñas son empujadas o son jaladas y de modo que en las otras interacciones se generan, debido al roce, fuerzas que pueden ser útiles. Por ejemplo, para poder levantar carga o para poder separar carga. Por ejemplo, en este caso, esta es una cuña y se le ejerce una fuerza P y esta cuña está entre medio de dos materiales. Entonces, si yo elimino esos dos materiales y hago el diagrama cuerpo libre, aparecen las componentes normales. Y fíjense, o sea, no son normales, sino que son a un ángulo distinto a la normal porque contienen fuerza normal y contienen roce.
¿sí? ¿Cuál es la ganada de eso? Es que así como la superficie sobre la cuña ejercen estas fuerzas, si yo dibujo las superficies por acción y reacción, se tienen que generar esas dos fuerzas, esa normal que está acá y esa fuerza de roce en- sobre esta otra superficie. Entonces, en muchas ocasiones, tanto la normal o la fuerza de roce pueden ser útiles para generar algo en esta superficie. ¿Sí? Esa es la idea principal. Entonces, una de las formas típicas de usar las cuñas es como vemos aquí en pantalla. Yo quiero, por ejemplo, levantar esta caja, la caja A, y si yo hago el diagrama cuerpo libre, tengo que considerar que interactúa con la pared y con la cuña B y con el planeta Tierra. Como interactúa con el planeta Tierra, aparece el peso. Como interactúa con la muralla D, aparece la normal D, pero también la fuerza de roce. Y su dirección de esta fuerza de roce va a depender de hacia dónde se quiere mover la caja. Como yo quiero mover la caja hacia arriba, el roce va a ir hacia abajo. ¿Sí? Yo quiero llevar esta caja a un movimiento inminente, a punto de moverse. Y puedo preguntar, ¿cuánto tiene que valer la fuerza? Por ejemplo. Entonces, en esa situación, a punto de moverse, el roce valdría la normal en ese punto por el coeficiente roce estático. Mientras que en el punto de abajo, estos les pueden enredar esta dirección, por lo cual pero estas interacciones son las de la cuña sobre la caja. Entonces voy a ver el diagrama de la caja, perdón, de la cuña. Y acá a la cuña, fíjense, le falta acá una fuerza en este dibujo. Se le ejerce una fuerza F, que es esta. Siempre son normales las superficies dirigidas hacia la superficie. Entonces, si se dan cuenta, estas fuerzas NA y FFRA son las fuerzas debidas a la caja A sobre la cuña B. Por lo tanto, por acción y reacción, tienen que estar en ese sentido. Fíjense ahora que debido al movimiento de la cuña, se va a generar una fuerza de fricción hacia la derecha que va a querer pegar la caja A hacia la pared, ¿sí? Y va a generar también, bueno, una fuerza normal que va a querer levantar la caja. Entonces uno podría decir, bueno, pero en realidad no me sirve que esta cuña quiera pegar la caja a la pared, porque si pego la caja a la pared, va a aumentar ND y por lo tanto va a aumentar la fuerza de roce en D que quiere tirar la caja hacia abajo. Le va a costar más levantarse. Pero la ganada y lo interesante acá está en considerar eh, la interacción de la cuña con todas las otras partes del problema. Entonces, debido a todas las otras partes, se genera el contacto con la caja C, se genera esta normal y también esta fuerza de fricción. Y debido a ello, y debido a esto mismo, a esta inclinación, estoy generando un valor de Na que va a ser más grande que el valor, o sea, va a querer superar el valor que tiene originalmente mg. O sea, mg, si no esto no se mueve, va a tener el mismo valor que Na, pero debido a lo que yo estoy haciendo, va a aparecer Nb, y con ese Nb y esta resistencia a que el cuerpo se mueva así hacia la derecha, bueno, aquí está la pared, no va a poder moverse hacia la derecha, la verdad. Bueno, va a generarse distintos valores de Na que en ciertos casos van a poder eh, superar el valor de mg, superar el valor incluso del roce y levantar esa carga. Bueno, toda esta aplicación la está dando imaginando que no hubiera una pared justo aquí, ya, o si no, no sirve mucho. Entonces vamos a estudiar ese tipo de ejercicio en las prácticas, ¿ya? Un caso importante también de cuñas son los tornillos, y si estudian en el libro, tornillos y pernos, podrán darse cuenta, o sea, podrán leer que el hilo de un tornillo, el hilo de un tornillo, me refiero a esta parte de un tornillo, no es más que un plano inclinado, soldado, por así decirlo, o en realidad como parte enrollado en ese cilindro. Imagínense que fuera un plano inclinado así, una barrita que se enrollara en este cilindro. Entonces es un plano inclinado que da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y da la vuelta.
y que se va a poner en contacto con otra superficie, con otro plano inclinado donde esté la ranura con hilo. Entonces, el tornillo, el perno, va a hacer que los planos inclinados del hilo interactúen con los planos inclinados de la superficie y ese roce, por ejemplo, va a generar como un resultante. Por ejemplo, imagínense yo quiero girar este tornillo así. Entonces, ese tornillo así, cuando choque con el hilo de la ranura, va a generar aquí, aparte de fuerzas normales, puras fuerzas de roce así. Que si se fijan, van a inclinar un poquito hacia arriba debido a la forma del hilo. Como resultante, va a implicar una fuerza hacia arriba. Recuerden que aquí recorre toda la circunferencia de alrededor, entonces se van a anular en esa dirección radial y va a sobrevivir una dirección axial. Entonces, ¿qué está haciendo la superficie sobre el hilo del tornillo? Está queriendo tirarla hacia arriba. Entonces, ese tornillo, entonces significa que va a poder soportar que otra cosa, por ejemplo, aquí está la cabeza del tornillo, que otra cosa, por ejemplo, eh, que algo, por ejemplo, que era en este caso lo puse al revés, pero bueno. Pensemos que algo quiere empujar ese tornillo hacia abajo. No pensemos en la mesa que estaba poniendo. Bueno, todo depende de la orientación del hilo y hacia dónde está ejerciendo la carga. Si yo tiro hacia abajo, el hilo se va a resistir porque está en contacto con la superficie que va a aguantar, va a ponerse. Si quiero tirar el tornillo para arriba por alguna razón, estas fuerzas rojitas que encerré se van a cambiar de sentido y la fuerza va a ser contraria. Ya así. Y otra aplicación súper importante para este tipo para el roce propiamente tal, es los cables flexibles, las correas, las cuerdas que se aplican sobre tambores o sobre poleas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos correas en poleas y, como ven en pantalla, vamos a tener discos que van a tener están diseñados especialmente aquí estos anillos para que la correa pueda estar soportada aquí por esa ranura, por así decir, y por supuesto que esa correa va a rozar, ¿cierto? Va a generar una interacción tanto normal como perpendicular, paralela, perdón, a la superficie, donde, por ejemplo, si yo quiero mover ese tambor, ese anillo, así en este sentido, la correa va a resistirse a ello, ¿sí? Sobre el tambor y por acción y reacción, así como la correa se resiste a ello, a ese movimiento, o sea, si esto se quiere mover así, en la correa le voy a decir no, normal y roce en todos los puntos. Normal, esto se quiere mover hacia la izquierda, el roce va a ir para allá. En todos los puntos lo voy a hacer en alguno más. Por este movimiento, este punto se quiere mover hacia arriba y el roce hacia abajo. ¿Qué significa eso? Si hago el diagrama de esa sección de correa, voy a tener aquí una tensión, otra tensión, mientras que aquí, por acción y reacción, van a aparecer las fuerzas en el sentido opuesto. Por supuesto que estas fuerzas se van a dar a lo largo de todos los puntos, pero no por temas de dibujo no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué va a generar esto? Fíjense, miren las flechas hacia dónde están. Están aquí hacia la izquierda, hacia arriba y aquí hacia la derecha. O sea, van a mover la correa en la misma dirección que se quiere mover el tambor. Pero no solo eso, fíjense que ahora, debido a esta fuerza y esta fuerza y todas las que pueden estar en esta dirección, a lo mejor la tensión aquí no va a ser la misma tensión que acá. Y es justamente lo que pasa. Justamente va a pasar que esta tensión, una va a ser más grande que la otra. T2 va a ser más grande que T1 en este caso, por ejemplo. Eh, También va a pasar en un tambor, por ejemplo, que enrolle cuerda. Esa tensión va a ser distinta a la tensión debido a todos los roces y normales que están aquí entre medio. O también pasa aquí en las cadenas, en un freno, pero también en la bicicleta. Si bien van a estar aquí en contacto con algunos dientes, ¿cierto? Un piñón, por ejemplo, de la bicicleta, aún así se está generando un normal y roce en todos los puntos, lo que va a significar que estas tensiones van a ser distintas. ¿Y cuál es la ganada de que las tensiones sean distintas?
es importante porque si las tensiones son distintas, todos los cálculos del resto de las interacciones sobre el elemento que esté estudiando, por ejemplo, de la polea, en los casos como del certamen, oye, mira, pum, tenía unas cosas así, ¿cierto? P y P, por ejemplo. O tengo P y P. Ay, pero ahora hay roce aquí. Aquí hay roce entre la correa y la polea. Por lo tanto, este ahora va a ser P1 y P2, P1 y P2. Justamente, como dice aquí, si tengo un tambor fijo en el punto O y quiero calcular la tensión, esta tensión para generar un movimiento inminente en la dirección horaria, cuando el tambor quiere moverse en esa dirección, perdón, la correa quiere moverse en esa dirección y quiere mover el tambor, análogo a decir que esa tensión em, va a generar reacciones acá en el contacto que tengan con cierto descanso, eje, lo que haya aquí entre medio. Entonces, esas reacciones, bueno, en este caso, si yo aplico la tensión 2 así, que va a ser más grande que T1, eh, tendríamos que poner ese momento para el otro lado, porque se está resistiendo a ello. Como dice aquí, MO equilibra las tensiones en términos de momento y la reacción O sería una fuerza que equilibra esas fuerzas, T2 y T1. Ahora bien, si yo pongo ojo, ya no son puras normales las que aparecen entre la correa y la cuerda, sino que también aparecen las fuerzas de roce. Y con esa fuerza de roce, fíjense si el movimiento inminente, como acá está un signo de velocidad angular, quiere ser hacia allá, entonces todas las fuerzas de roce del tambor sobre la cuerda van a ser en la otra dirección. ¿Y qué significa eso? Se puede demostrar haciendo la matemática que están hasta pues, pero no voy a profundizar, que estas, por así decir, ayudan a T1 generando que T2 sea más grande que T1. Y esa relación, si la hago, la compruebo, queda de esta manera. Entonces, el lugar que es jalado va a generar una tensión mayor y se le va a llamar el lado tenso, mientras que la otra tensión va a ser el lado flojo, por así decir. ¿Qué son estas cosas? El coeficiente de roce, que depende entre las dos superficies, y el ángulo de contacto, que está aquí. Yo tiro el último punto donde tiene contacto la correa con el tambor. Aquí lo mismo, el último punto, tambor, y el ángulo comprendido entre T2 y T1 sería ese ángulo de contacto, que se debe considerar en radianes. Este beta tiene que ser en radianes. Hoy, una cosa importante, no les dije antes, por ejemplo, lo de la rampa inclinada o el punto cuando la caja ya tiene un movimiento inminente, el ángulo phi y el coeficiente Rosen sí depende justamente de las características de las rugosidades de las superficies. Por lo tanto, ese coeficiente de roce, tanto estático como dinámico, van a depender de la naturaleza de las superficies, o sea, de qué material son, de las superficies. Por supuesto, en esta ecuación, si está estática la polea, va a ser coeficiente roce estático, y si se está moviendo, sería el roce cinético. Entonces, un par de ejemplos y terminamos esta clase grabada. Para este ejemplo, noten que me dice calcula la fuerza de roce para los tres casos cuando la fuerza vale 20, 30 y 50, mientras que la masa es 10. Entonces, fíjense, si yo hago el diagrama cuerpo libre, F, aquí voy a poner, me equivoqué, el peso tiene que pasar justo por el medio. Oye, espera un segundito. Ahora sí, gracias. Ah, MG.
Y vamos a tener entonces en un punto que sabemos que tiene que estar un poquito más acá, la normal, y que se va a mover dependiendo del valor de la fuerza F y la fuerza de roce. Pero tomen en consideración el caso A. Y veamos en todos los casos MG, consideremos que que G fuera 10, ¿ya? Entonces sería 10 por 10 newton, ¿ya? 100 newton, vamos a aproximar. Entonces por la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, vamos a tener que N es igual a mg. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor máximo que va a resistir el suelo? La fuerza roce máxima estática va a ser igual al coeficiente de roce estático por la normal. Por lo tanto, es mg, que es 100, por el coeficiente de roce estático, que es 0,3. 0,3 por 100. Entonces, como máximo puede resistir 30. ¿Significa que vale 30? No. Porque cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué digo? Digo, F menos FR tiene que ser 0. Si F vale 20, ¿cuánto vale FR? 20. FR es 20. ¿Y eso es mayor o menor que 30? Es menor que 30, que es la fuerza de roce máxima estática. ¿Qué significa? Que es menor, entonces el cuerpo en el caso A está en reposo. Si yo hiciera el gráfico de F en función, FR en función de F, vamos a tener como máximo, antes de que se mueva, un valor de 30. Si que ya se moviera, bajaría un poquito. Es un valor de 30 que calculé aquí. Y estamos, para poder, si la fuerza es 20, dice que el suelo tiene que resistir 20 aquí. Entonces, toda esa sección de aquí para la izquierda es reposo. Entonces, claramente se ve ahí que en el caso B, si F vale 30 y sabemos que FR es igual a F, por la sumatoria de fuerza en X, eso implica que el movimiento es inminente, porque FR es igual a FR máximo estático. Y para el caso F es igual a 50, vemos que eso es mayor que el FR máximo estático. Eso implica que FR no es el coeficiente roce por la normal y no es menor a ello. Ya se está moviendo. No puede el suelo resistir más. Por lo tanto, FR es FR cinético, que siempre vale el coeficiente roce cinético por la normal. Por lo tanto, fíjense como dice ahí, es 0,2 por 100 o 20 newton, que justo o de puro chunte está en esa misma línea. Aquí miren, indique si el bloque está o no en equilibrio. Si yo hago el diagrama cuerpo libre sin borrar todas las cosas, pensemos que borramos la superficie, ¿sí? Recuerden que tiene que pasar por ese punto, entonces la fuerza como va a tener normal y fuerza de roce, y la fuerza de roce tiene que oponerse al movimiento inminente. Tenemos que, acá lo difícil es saber, ¿la fuerza de roce va para arriba o va para abajo? Porque mg tiene esta componente en el eje paralelo a la superficie y esa componente. Si yo veo que la inclinación es alfa, este es alfa, por lo tanto este es mg seno de alfa, y este de acá es mg coseno de alfa. Entonces vamos a poner la normal, que no están exactamente en ese punto, y no sabemos si el roce va hacia la izquierda o hacia la derecha. Supongamos que está así, y vamos a comprobarlo. Entonces, para estos tipos de ejercicios es mejor establecer dos ejes distintos a los clásicos, igual perpendiculares entre ellos, por supuesto, pero que sea paralelo al plano y perpendicular al plano. Entonces, si yo sumo las fuerzas en X positivas en esa dirección y las igualo a cero, voy a tener F menos mg seno de alfa, y acá yo no sé si voy a tener más o menos FR. ¿Sí? Yo la puse ahora positiva, pero dejémosla que quizás puede ir para el otro lado, así con segmentadas en los dos casos. Entonces, miren este caso, dice, hagámoslo para F0 y F140. Entonces vamos al caso A.
Si f vale cero, claramente para que mg seno de alfa esté en equilibrio, va a significar que f va a tener que ser positiva, igual a cero. O sea, fr en el caso A, cuando f vale cero, va a tener que ser igual a mg seno de alfa. ¿Sí? ¿Y cuánto vale mg seno de alfa? Aproximadamente 15 por 10 por seno de 45, que es raíz de 2 medios. Entonces esto es 150 por 0,707. 150 por 0,71 aprox. Y para que el roce sea esto, tenemos que comprobar si eso es menor o igual que el FR máximo estático. ¿Sí? El 150 por 0,71. ¿Y cuánto es el FR máximo estático? Eso es igual a el coeficiente de roce estático pura normal, lo que es igual a 0,5 según el enunciado por si yo veo la sumatoria de fuerzas en el eje Y, voy a tener igual a cero la normal menos esa componente del peso, y no hay otra cosa. Por lo tanto, N es igual a mg, que dijimos que vale 15 por 10, por el coseno de alfa, que también es raíz de 2 medios. O sea, fíjense, esto es 0,5 por 15 por 10 por 0,71. O sea, es exactamente lo mismo esto que esto, pero aquí está multiplicado por 0,5. Claramente esto no va a poder ser menor a lo mismo multiplicado por 0,5. Lo que significa que en el caso 1, cuando f es 0, el cuerpo tiene que estar en movimiento. Por lo tanto, la respuesta es está en movimiento. Y si yo quisiera saber un poco más de detalle, la fuerza de roce cinético tendría que ser el coeficiente de roce cinético por la normal, que ya vimos que vale mg por coseno de alfa. Y si yo aplico lo mismo ahora, pero para F140, fíjense, es la misma ecuación que está acá arriba. 140 menos mg seno de alfa, 150 por 0,71. Y fíjense acá esto. Claramente esto es más chico que 140. Esto da 7 por 5, 105, como 106. De esto va a salir como un valor parecido a 34, positivo. Por lo tanto, para que dé cero, fíjense, estamos haciendo esta ecuación, FR tiene que ser negativa. O sea, en el primer caso daba FR positiva e iba así. Pero en este segundo caso, fíjense, cuando F crece, se hace más grande que mg seno de alfa, por lo tanto, FR tiene que ir para el otro lado, hacia abajo. Y como dijimos, FR era aproximadamente 30 y tanto. Vamos a ponerle 35. Comparemos. ¿Es menor o igual que el coeficiente de roce por la normal? O sea, la fuerza de roce máxima estática. Y eso es igual a 0,5 por 150 aproximadamente. Por 0,71. Claramente esto en este caso sí es. Entonces aquí está en equilibrio. Y la fuerza de roce vale exactamente esto. ¿Cuándo va a valer un coeficiente de roce por la normal? Cuando está en movimiento inminente. Pero acá por equilibrio vimos que tenía que valer eso para que equilibre esta ecuación. Ese es el valor preponderante. Bueno, y por último, este ejercicio, ¿qué pasa si una correa que está aquí conectada, perdón, en una barra, las clásicas barras, ahora se ejerce, esa correa, perdón, está pegada a un tambor, que es como la clásica polea, solo que se ve gigante, que está articulada en el punto de esa polea, y se empuja hacia abajo en el extremo con una fuerza P, y notan el coeficiente de fricción cinética entre la correa y el tambor, y se determina la fuerza P que resultaría en un par de frenado de 12.000 newton milímetro. ¿Qué quiere decir eso? El momento que genera esa fuerza en el freno. Y el momento que genera en el tambor para frenarlo es simplemente, se refiere a si hacemos el diagrama cuerpo libre de esa polea, es a esto.
sabemos que cuando generamos hacemos el diagrama corporal de esa polea y cortamos las cuerdas, vamos a tener una tensión aquí, 1 y una tensión 2. Yo no digo cuál sea el mayor, ahora le puse esos números simplemente. Si no me quiero confundir, puedo ponerle TATB. Entonces, ¿qué es ese par de frenado? Aquí, en realidad, para ser claros, es si yo calculo la sumatoria de momentos en este punto, voy a tener la tensión B por el radio, y en la dirección, si yo lo hago positivo así, va a ser menos TB por el radio, menos TB por un radio, más TA por el radio. Entonces va a quedar TA menos TB por R. Ese es simplemente el momento de esas dos fuerzas respecto al centro, con un radio R. Y eso dice que tiene que ser igual a 12.000 newtons por milímetro. De tal manera que tengo que meter en una ecuación esto porque sé que R vale 120 y no sé el valor milímetros. Entonces las tensiones, si están en newtons, me tienen que dar este resultado. Pero ¿cómo relaciono esas dos tensiones? Para relacionar esas dos tensiones tengo que tener presente y escribir la relación T es igual a T, y hay que expresar en eso mu beta. Entonces yo tengo que, para encontrar beta, tengo que dibujar estas líneas así, perpendiculares, y calcular ese ángulo. Ese sería beta. Y escribirlo acá arriba en radianes. Como dicen que el tambor se está moviendo y yo lo quiero frenar con esto, este es el coeficiente de roce cinético, que ya me lo dan. Y ahora tengo que analizar si el tambor se está moviendo en ese sentido, en el sentido antihorario, y yo quiero frenarlo con esta palanca P. ¿Cuál va a ser mayor? ¿T2, TA o TB? Porque depende de eso, si TA es mayor, acaba TA. Si TA es menor, acaba TA. Y de esta manera, yo con esta ecuación que tiene dos incógnitas, la reemplazo acá arriba y puedo obtener el valor de ambas tensiones, lo que me implicaría que haciendo el diagrama de la barra, con esas dos tensiones por acción y reacción, tensión A y tensión B, yo puedo calcular el valor de P. Fíjense que originalmente con este diagrama yo no sé cuánto vale P, TA, TB, ni X ni Y. Entonces tengo cinco incógnitas, no puedo hacerlo. Tengo que determinar esos dos valores de la manera en que les dije para encontrar eso. Así que en la próxima clase voy a, eh, voy a repasar todas estas cosas para que me hagan preguntas también y voy a terminar de resolver ese ejercicio. Y eso sería, chiquillos y chiquillas. Traté de hacer un video lo más corto posible. Estuve 1 hora. También pueden verlo en cámara rápida. La verdad es que ver un PPT así se me hizo difícil hacerlo cortito. Es más fácil en clases cuando podemos conversar de otras cosas. O sea, de otras cosas de la mecánica y también a veces tirar una talla. Mm. Pero bueno, gracias por la comprensión, sí, y suspensión de la clase de mañana miércoles en la tarde. Así que les dejo un saludo y que disfruten la semanita.